Pauta al Día con Hernán Higuera. Las 6 de la mañana, 43 minutos, 6:43. Desde sus cargos en la administración pública, abusó de los fondos públicos recaudados mediante la Ley Orgánica de Solidaridad destinados exclusivamente a la reconstrucción de zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016. Además, intervino en la priorización de proyectos sin la autorización de todos los miembros del comité y sin cumplir con los criterios de emergencia e inmediatez, desviando recursos hacia obras que no responden a las necesidades urgentes de la población afectada en Manabí y Esmeraldas. Así lo acusó la Fiscalía a Jorge Glass, el ex vicepresidente, y al secretario del Comité de Reconstrucción de Manabí, Carlos Bernal, a quienes se les dio una pena de 13 años, el pago de 250 millones de reparación y la suspensión de sus derechos políticos por 25 años. Estamos ya con nuestro segundo invitado, el doctor Germán Rodas, de la Comisión Anticorrupción. Doctor Rodas, muy buenos días. El país finalmente, tras varios años, mira que se hace justicia. Le pregunto así porque los abogados dicen que no encontraron pruebas, que las acusaciones de fiscalía no tienen el suficiente sustento y que no han probado absolutamente nada. Entonces da esa sensación a ratos de que como que no hay manera de fijarnos qué mismo hicieron en el 2016 estos dos funcionarios. Doctor Rodas, ¿qué elementos y argumentos tiene la Comisión Anticorrupción sobre este caso? Un saludo cordial. Buenos días. Buenos días. Lo propio a la audiencia. Este es un tema azaroso desde el propio 2016, en que ocurriera la tragedia del terremoto en Manabí y en Esmeraldas. Luego fue evidente, y digo que fue evidente porque hay los datos comprobatorios, que el manejo de los recursos de la reconstrucción no fueron regulares. Ajá. Comencemos por el hecho de que todo el país aportó para la existencia de estos recursos. Nos cobraron, ¿no? Nos cobraron. Fueron nuestros dineros. Claro. Entonces, teníamos que estar preocupados de estos montos. Sin embargo, el Comité de Reconstrucciones de Manabí, a quien ya desde el año 2017, 2018, la Comisión Nacional Anticorrupción, tanto aquí en Quito como la comisión nuestra, el equipo que trabaja en Manabí, le han dado un seguimiento muy minucioso. ¿Qué se pudo constatar? ¿Qué se ha podido constatar de aquello? Lo que se ha podido constatar es que lo que dice la sentencia, que primero no debe haber nunca una persecución política, siempre hay que perseguir el delito. En segundo lugar, que no se está en contra de la obra pública, porque sería un absurdo. Lo que se está en contra es de la mal utilización de esos recursos en un momento tan grave para la población manabita. Se habla por lo menos de 3,000 millones de dólares que fueron distribuidos en una sesión en el Hotel Oro Verde, en donde se aprobaron el 22 de mayo del 2017 600 contratos en 2 horas. Me van a decir que ya los tenían organizados. Sí, los tenían organizados y distribuidos para hacer la construcción de asuntos que no eran necesarias. Y voy a señalar unos par de ejemplos solamente que son reiterativos de una opinión pública. La construcción de la obra de la vía Manta-Coliza, que por último quedó paralizada. La construcción de los puertos de facilidad pesquera artesanal. Ojo, pero esa vía, doctor, no había sido afectada por el terremoto. Claro, usted lo dice perfecto. Pero eso, por eso le digo, es una construcción hipotética. O sea, la hicieron porque quisieron. Es una reconstrucción hipotética. Era la vía de acceso al puerto de Manta. Ya. ¿Qué más? Vienen luego los puertos de facilidad de pesquera artesanal, de los cuales, de los 6 funciona uno.
y los otros no han servido para nada y se han sido destruidos. En Portoviejo, la construcción del Parque de Las Vegas, que costó 6.5 millones. 6.5. Una obra prioritaria. Luego es evidente que toda la provincia, en sesiones de muchos representantes de la sociedad civil, hablaban de la necesidad de potenciar en esos momentos de crisis la red hospitalaria de Manabí, porque eso era evidente, pues era indispensable, había heridos, había gente con problemas de diversa naturaleza. No se hizo nada en esa repotenciación. Y también plantearon diversos sectores de la sociedad manabita, particularmente de Portoviejo, la construcción de albergues para que la gente pueda tener dónde pernoctar, porque habían perdido sus propiedades. Tampoco se lo hizo. Recuerde usted que casi fueron a dejar a algunas familias en los terrenos de la refinería del Pacífico. Claro. Y recordamos también que, por ejemplo, en esa emergencia, los pacientes, los enfermos, eran atendidos en carpas, ¿no? Un hospital que se montó con carpas. Nunca iniciaron la reconstrucción o la construcción del hospital en Pedernales, por ejemplo. Sí, no, y no solamente se trataba del de Pedernales, sino de los diversos hospitales que había que repotenciar. Portoviejo, Chone. Carecían unos de quirófanos, otros carecían de atención elemental en algunas de sus áreas, en traumatología particularmente, y carecían de medicamentos y carecían de insumos médicos. Sí estaban preocupados también de hacer algunas obras que beneficiarían a algunas familias de la provincia cuyas propiedades no habían tenido, por ejemplo, mantenimiento de sus caminos. Es decir, fueron obras direccionadas para un núcleo social y económico muy fuerte de la provincia de Manabí, con el objeto de mejorarlas. Y entonces, mire usted, en esa sesión famosa que acabo de decirle del 22 de mayo del 2017, reunidos en el Hotel Oro Verde entre las 3 y las 5 de la tarde, aprobaron los 600 contratos, y en esos 600 contratos se incluyeron todo aquello que acabo de señalar, que sería una cosa larguísima enumerar. Pero, por ejemplo, está en mis manos, ¿no es cierto? La copia del acta, con la firma de responsabilidad de esa distribución del vicepresidente entonces de la República y del secretario de este comité, el señor Bernal. Aquí está en mis manos ese documento, que es el acta. Y podría ponerme a decirles, porque nosotros no hablamos de memoria, no repetimos algún discurso. Aquí está la distribución en mis manos de las 600 obras, sin ningún estudio, es decir, no hay documentos que sustenten en ese momento de la aprobación, porque eso es lo que se aprobó. Doctor, tomémonos unos 30 segunditos, léanos qué obras. Usted ya nos dijo la Manta Coliza, nos dijo el Parque Las Vegas. ¿Qué otras obras que nada tenían que ver están ahí en esa lista? Bueno, hay que identificarlas porque es absolutamente complicado, en el sentido hasta de leerlos, porque vean, eso hay que leerlo con absoluto cuidado. Mire el tamaño de las letras para que casi pasen hasta desapercibidas. Usted está viendo además que es notarizada este documento. Es decir, no es un documento sacado del internet, está absolutamente notarizado. Yo señalaría las que acabo de enumerarles, pero aquí tienen, pues, ¿no es cierto?, montos para el proyecto de rehabilitación bueno, la letra es pequeñísima, y ahí sí que me cogió sin mis otros lentes. Bueno, no importa, díganos, si puede remitirnos el documento, sería genial para poderlo leer nosotros acá. Sí, aquí están los 600 contratos notarizados perfectamente, y las firmas de responsabilidad. Eso sí, ¿no? Una vez concluido el orden del día y habiéndose agotado los puntos a tratar, ¿cuál era el único punto a tratar? La distribución de los contratos. Se cierra la sesión, firman el vicepresidente y el secretario técnico.
¿no? Documento localizado. Ahora, lo que se centró... Entonces, a lo que yo voy, Hernán, para no quedarme en estas minuciosidades que tal vez no los podemos ver todos, pues es evidente que allí hay responsabilidades, y cuando se asumen las responsabilidades, también se asumen los compromisos que pueden venir luego de carácter jurídico, de carácter civil, de carácter penal, que pueden venir de las acciones de la Contraloría. Yo pienso más bien que Fiscalía, en este tema, yo nunca entendí por qué fue tan lentamente en el estudio de esta realidad, toda vez que había toda la información pertinente para que se puedan establecer estas responsabilidades. Y quiero decirle que las sanciones que se han establecido el día de ayer, que podrán ser apeladas, son sanciones que de alguna manera no le hacen justicia al pueblo manabita. Le hacen justicia al país, porque todos pusimos fe en que esta reconstrucción contribuiría a este enorme drama. Y yo he dicho en algunos lados que no fue solamente un drama, sino que fue una tragedia. Pero no solo la tragedia física, la tragedia de perder las viviendas, la tragedia de perder a sus familiares. Fue una tragedia que también terminó y ha terminado involucrando a aquellos que irresponsablemente manejaron los recursos. No se crea que, como las tragedias griegas, no solamente que se involucran los actores, sino los espectadores, y terminan en este caso involucrados aquellos que manejaron de una manera absolutamente inadecuada los recursos por un monto de 3.000 millones de dólares. Y lo que es más, todavía existen recursos de aproximadamente 300 millones de dólares que no han sido entregados, que podrían ser entregados ahora sí, con algún criterio a algunas familias que todavía no las han recibido, porque pretendieron hacer listados de a quienes entregarles estos recursos, sea para reconstrucción de vivienda, para mejoramiento de alguna infraestructura, etcétera, o para potenciar hospitales. Por lo menos lo que sobra, que me imagino que debe estar guardado en algún lado, porque solo falta que nos digan que el sobrante ya no existe, que es otro punto que estamos preocupados de averiguar. ¿Dónde está el sobrante de esos 3.500 millones de dólares si se invirtieron apenas, digamos, 3.000 millones? Hay un sobrante de por lo menos 350, 400 millones de dólares. ¿A quién hay que preguntarle eso, doctor? Bueno, yo creo que hay que hacer un rastreo, ¿no? A las cuentas abiertas con esta finalidad, porque como todo esto ingresó en el tema del proceso de fiscalía, yo entiendo que deben ser cuentas que se mantienen bajo control, porque lo gravísimo sería que también ese recurso haya entrado a la Caja Nacional y la Caja Nacional haya utilizado recursos, qué sé yo, para pagar sueldos, para hacer lo que sea. Ese es otro tema, claro, que hay que averiguarlo e investigarlo. Nos deja usted con esa inquietud, hay que averiguarlo. Recuerden que para financiar la reconstrucción de Manabí, muchos ciudadanos debimos someternos a una ley de solidaridad en la que se establecieron impuestos para pagar durante 6 meses, ¿no? Sobre todo aquellos que ganaban más de $1,000, por ejemplo. Esos recursos fueron a la reconstrucción. Doctor, le agradezco. Nos quedamos con esa inquietud de los 300. Hay que averiguar. Más de 300, un poquito más, porque en la sesión se distribuyen 3.000 y pico millones de dólares. 3.000 y pico, ¿no? En el acta, ¿cómo están inclusive todos los asistentes? Le voy a pedir una copia de esa acta. ¿No? Ahora, concluyo con esta idea. Rápidamente, doctor, se nos vino el tiempo. No pueden las tragedias, no pueden las circunstancias gravísimas que ocurren por efectos de la naturaleza ser fuente para privilegiar los bolsillos de aquellos que, en definitiva, no atienden las necesidades del pueblo, sino que medran de él. Gracias, doctor Germán Rodas, muy gentil. Gracias por atendernos. Gracias a usted, buenos días. Un buen día. 6:57. Seguimos con más en Notimundo al Día. Notimundo al Día, con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados.